Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, es un tema muy interesante el que nos trae hoy por acá. Y aquí estamos a sus órdenes en lo que les podamos servir. Don Elian, yo le quería a ver si usted me ayuda un poco y con los oyentes, con quienes van en los buses a esta hora diciendo, eso de pólizas suena muy lejano, ¿qué es el gobierno, qué son funcionarios del Estado? A veces no explicamos bien de qué estamos hablando. Yo le voy a pedir a usted, que es el experto y además tiene mucha facilidad para comunicar las cosas y eso nos gusta, que nos ayude a traducir de qué estamos hablando y si pudiéramos además, ojalá se pudiera con plasticina decirle a la gente, vea, lo que pretenden hacer es esto y hasta dónde se puede ir, por favor. Sí, claro. Esta póliza lo que viene a servir es un seguro como cuando ustedes van y toman el seguro del carro y tienen un choque, hay un seguro que viene y nos ayuda a reparar el carro, ¿verdad? Esto es más o menos lo mismo, es en el mismo sentido, pero nada más que el choque aquí es una decisión que toma el funcionario público que puede haber ocasionado problemas, puede haber sido una mala decisión. Entonces, esa decisión va a ocasionar que a ese funcionario público, por ejemplo, se le lleve a juicio, se le abra un proceso administrativo, posteriormente un proceso judicial, y puede ser que incluso se le llegue a cobrar un dinero debido a que su decisión no fue correcta. Ujú. Entonces, la póliza, ¿qué es lo que hace? La póliza le cubre los gastos legales del proceso administrativo, del proceso judicial y la indemnización. Lo que haya que pagarle a los terceros que se vieron afectados por la decisión de ese funcionario público. Don ¿Qué es Eli. lo Ah, usual? Sí, dígame. no, no, Siga, siga. siga. Pensé que había terminado. Adelante. No, ¿qué es lo usual? Lo usual es que el seguro del carro lo pague cada uno de los propietarios del carro, ¿verdad? Es Claro. decir, no, nadie más va a pagar el seguro por nosotros. Ujú. En idéntico sentido, el funcionario público, sobre todo aquel que tiene relación con dineros, el que toma decisiones relacionadas con dineros, que son los que están en los puestos más importantes de la administración, tiene la obligación de tomar una póliza de estas y pagarlas con su propio dinero, porque si no ocurre lo que se conoce como un riesgo moral. ¿Cuál es el riesgo moral? El riesgo moral es que resulta que yo me jalo la torta, tengo un seguro que me la paga y ni siquiera tengo que pagar el seguro. Ajá. Entonces, imagínense, es decir, es la fiesta total porque puede hacer el funcionario lo que le dé la gana, así de sencillo, y sabe que está cubierto por todo lado, que no va a tener ningún costo por ningún lado. Y esa parte es grave. Entonces, por eso se exige que al menos se tenga la prudencia de que esa póliza sea pagada por el propio funcionario público. Y así está estipulado en la ley. Y la ley lo que dice es que el funcionario público a cargo de dineros, y tiene ahí toda una redacción, va a tener que rendir, va a tener que pagar esa póliza y presentarla ante la administración. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es que todos los que hemos estado en alguna posición de estas, nuestra asesora administrativa, nuestra jefa de despacho, jefe de despacho, de pronto llega un día y nos dice, don Elia, ocupo la tarjeta. ¿Y para qué es? Es para pagar la póliza. Ok, tome la tarjeta, pague la póliza, de pronto llega un papel y usted lo firma y ahí está la póliza. Ajá. ¿Y de dónde salió la póliza? De su tarjeta, de su cuenta, no sale del Estado. Ajá. Eso es el tema aquí importante. Y ustedes hacían referencia hace un ratito a un tema de que probablemente hoy el Estado tenga que decir, el gobierno, si sigue o no con la póliza. Eh, Agreguémosle una arista adicional. El INSS debería decir si sigue con la oferta o no sigue con la oferta. Ajá. ¿Por qué? Porque el INSS está sufriendo una afectación reputacional importantísima. Recordemos una cosa, el INSS está celebrando 100 años. Esta semana celebra 100 años y felicidades al INSS y a todos sus funcionarios y todos los costarricenses por tener una institución como el INSS. Pero la reputación de una entidad financiera, y el INSS lo es importantísima. Y esa reputación ha estado siendo golpeada desde que salió este tema, porque se observa un INSS que no está analizando el riesgo que está presente en esta póliza. Y veámoslo de forma muy sencilla. Solo el presidente de la República lleva más de 50 procesos. Ujú. En este momento tiene más de 50 procesos penales abiertos. No sabemos cuántos tendrá en la Contraloría, Ujú. cómo irán a estar las cosas con los ministros. Si sumamos, probablemente estamos hablando de cientos de procesos.
Y todos hemos sido testigos de algunas condenatorias que se han venido dando, donde ya se empieza a analizar un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento para el caso de esta póliza es el riesgo. Y lo que nos empieza a señalar a lo largo del tiempo y lo que nos empieza a indicar que va a ocurrir a futuro es que si además sabemos que estoy cubierto y ni siquiera pago la póliza, probablemente va a haber una presión mayor para que se sigan generando ese tipo de comportamientos. Es decir, para que sigan ocurriendo hechos que tienen que ser cubiertos por la póliza. Es como cuando estamos en los carritos chocones. Sí. Si vamos a los carritos chocones, vamos a chocar. Es decir, si vamos a los carritos chocones a evadir y a que nadie nos toque, estamos equivocados de juego, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos eso es lo que nos pasa aquí. La siniestralidad va a ser una siniestralidad alta y el INS debería tener la prudencia suficiente para entender que es una póliza de siniestralidad alta, que es una póliza con una afectación reputacional muy importante para ellos, y a partir de ahí debería decir, ok, perdón, pero esto no es lo mío, yo estoy en otra cosa, y por mucho que yo los quiera a todos ustedes, no es el momento para yo entrar en este tipo de negocios. Sí, don Elian, tenemos muchas preguntas, sé que Angie tiene ya una, pero es que me llamó la atención, Angie, perdón, con esto del INS, porque uno pensaría que el INS, su negocio es vender seguros, Sí. y los vende, y al INS no le iba a importar mucho quién le pagara, o quién le iba a pagar, o ese riesgo del que usted habla es el que debe asumir, ¿no? Que dicho sea de paso, ahora que usted lo menciona, don Henry, este proceso para esta póliza fue un proceso que se hizo bajo una excepción, lo cual da paso para que no se haga un concurso como tal y se pueda contratar directamente al INS sin necesidad de un concurso. Ya el contrato está en firme. Está amarrado. Ya eso está listo. Nada más es literal de que se firme el contrato, porque es precisamente el proceso para contratación inició a mediados de julio. Ya está nada más de firmar y que entre a regir. Don Elian. El INS sí tiene que revisar de dónde viene el dinero. El INS tiene una obligación de cumplir el bloque de legalidad. Y en este caso concreto, el INS debería salirse del contrato simplemente diciendo, ok, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera, esta póliza tiene que ser pagada por los funcionarios. Si los funcionarios no me depositan aquí los 250 millones de colones y hacen constatar que eso es dinero propio, entonces yo no tengo la obligación de darles esta póliza, porque el Estado no me puede contratar esta póliza. Sería como algo tan sencillo. Existe un principio fundamental en los seguros. Por ejemplo, don Henry, yo no puedo llegar a asegurar el vehículo suyo. Yo no podría llegar a tomar un seguro sobre su vehículo porque yo no tengo ningún interés asegurable en su vehículo. Claro. Yo no podría tomar una póliza de vida de ninguno de ustedes porque no tengo ese interés, pero sí podría tomar una póliza de vida para mis hijos, mi esposa, etcétera, porque dentro del núcleo familiar sí tenemos ese interés. Entonces, aquí es lo mismo, aquí es importantísimo definir de dónde viene el dinero. Si el dinero viene del Estado, el INS está incurriendo en un riesgo muy importante, porque la Contraloría General de la República le podría decir al INS, señor INS, usted está obligado a saber que de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera usted no puede recibir ese dinero, devuélvalo inmediatamente. Y el INS tiene que ir a devolver el dinero a la administración pública, y por otro lado va a tener que ver cómo anula la póliza. Que además, y entonces, don Elian, perdón que lo interrumpa, nada más para sumarle, que además la Contraloría ha sido clara de que el costo lo tienen que asumir los ministros, bueno, todos los jerarcas. Exactamente. Entonces, si es un tema que está tan claro, es que no hay donde perderse. El artículo 13 de la Ley de Administración Financiera es claro, ya la Contraloría General de la República lo dijo. Por tanto, el INS sabe que no puede recibir el pago de esa póliza desde dineros públicos. Y por tanto, lo que estaría haciendo está fuera del ordenamiento legal, y a partir de ahí entonces se está metiendo en un problema de forma gratuita, por decirlo de alguna manera. Don Elian, yo le quería consultar, porque usted al inicio de la entrevista nos explicaba que incluso cuando usted estaba como ministro, tenía algún tipo de póliza parecida que usted
pagaba con su tarjeta, ¿verdad? Que es lo habitual. Sí. Esta póliza llama mucho la atención específicamente por las cosas que cubre, ¿verdad? Es como muy minuciosa con lo que Muy dice puntual. que va a cubrir con respecto a las faltas en las que pueda incurrir el funcionario público. Y le quiero tal vez preguntar algo personal. ¿La póliza que usted pagaba en ese momento era así minuciosa? ¿O esto es que el gobierno le dice al INS, necesito que me haga un seguro a medida que me cubra A, B y C? La póliza, hasta donde yo recuerdo, una póliza de orden general, que básicamente lo que trataba era de cubrir contingencias en el área administrativa, área judicial, pero, por ejemplo, relaciones públicas, no. Eso es un tema que es un poco extraño, ¿verdad? Sí, suena Por lo menos para una póliza de este tipo. Y además es un tema donde no sabemos cómo acotar el gasto que se va a realizar en algo como relaciones públicas. Luego, leí también el tema de las contingencias ambientales. Correcto. Me parece incluso imprudente de parte de cualquier aseguradora, ya no solo del INSS, dar una póliza que cubra contingencias ambientales habida cuenta de temas como Gandoca Manzanillo, temas como lo que es la minería en Cruzitas, donde no necesariamente es que en este gobierno empezó el problema, pero donde el gobierno en este momento es el que está a cargo, como está a cargo de todo el país, y por tanto se podrían pegar contingencias importantes. Y desde ese punto de vista, más bien lo que habría que hacer es excluir ese tipo de temas. No incluirlos, excluirlos, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que están haciendo. Claro, es que además, don Emiliano, porque tienen nombre propio, ¿no? Entonces la gente vincula una cosa con la otra casi que de inmediato. Sí. Ahora, hay que entender también, hay un tema que uno asume que está claro, pero que no necesariamente queda tan claro. Una póliza que yo compro hoy no me puede cubrir eventos de ayer. Es decir, yo choqué hace 15 días y hoy compro la póliza, ese choque no está cubierto. Y es igual con una póliza de este tipo. Esos eventos no van a estar cubiertos. Ahora, probablemente se van a presentar demandas en el futuro por Gandoca Manzanillo, por decirle algo. Entonces ahí se va a presentar toda una discusión. ¿Está cubierto o no está cubierto? Porque la demanda me la presentan después de que se suscribió la póliza, pero los hechos son anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en buena teoría no está cubierto, pero la discusión se abre. Entonces, es un problema adicional para una aseguradora. Desde ese punto de vista, yo asumo que el INSS más bien lo que va a hacer es sensatamente decir, en mi aniversario número 100 yo no quiero problemas, así es que hasta luego, yo en estos enredos no me meto. Don Elian, es lo más lógico, lo más inteligente que debería ser. Don Elian, ante todo el panorama que usted nos está describiendo, ¿hay desconocimiento del INSS de toda esta información que usted nos está brindando, digamos, de la presidencia ejecutiva? Porque parece, como decía mi abuela, y perdón que lo diga, se va a meter en un zapato. El INSS, la presidencia ejecutiva del INSS se va a meter en un zapato con adquirir o dando este servicio. Es que lo que llama la atención es que precisamente esté nada más por firmarse el contrato para que queden firme, porque todos los documentos, o sea, el proceso de contratación ya está y listo. No hay un análisis concienzudo de todo lo que implica meterse en este contrato de parte del INSS, por Ahora, lo que nos está diciendo usted. Yo también meto la cuchara, don Elian, con lo que están diciendo mis compañeros, y es porque solo esos jerarcas, es decir, un policía que, no sé, que igual está en funcionamiento, en funciones suyas, no quede cobijado por esto, porque solo los altos jerarcas, no sé si eso también llame la atención. No, en el caso de los policías tienen una póliza particular que les cubren este tipo de cosas, e igualmente cubriría la responsabilidad del Estado. Igual para los policías hay una póliza de vida, por ejemplo, precisamente que busca beneficiar por la actividad de altísimo riesgo en que están, ¿verdad? Que es muy distinta a la actividad ordinaria de otros funcionarios. Y ahí sí se justifica que el Estado pague una póliza de estas. Es decir, ahí sí se justifica porque uno no sabe si el policía, por ejemplo, en un momento determinado entra y se equivocan porque entraron a la casa de la par o porque van persiguiendo a alguien y atropellan alguna persona o cometen alguna acción sin que no sea dolosa, que sea con culpa, pero que son acciones que se dan en el ejercicio normal de la actividad. Eso sí amerita una cobertura de este tipo, pero de lo que estamos hablando aquí no tiene absolutamente ningún sentido que se haga. Y en cuanto al tema del INSS,
Yo quisiera pensar que aquí lo que se ha dado es sencillamente que la alta jerarquía del INSS, en este caso la señora presidenta ejecutiva, doña Gabriela, a quien conozco y aprecio, no conocía el detalle del tema porque el aseguramiento por ley en el INSS llega hasta la gerencia general. Entonces vieron el tema y entraron, cotizaron, etcétera. Supongo que ahora que la presidencia ejecutiva sí conoce el tema, va a poder tomar una decisión y va a poder decirles, vean, desde mi posición de presidenta ejecutiva, tengo que decirles que el INSS no puede estar metida en este tema, legalmente, veámoslo así, 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 y salgamos. Me parece que es lo más sensato que podría hacer doña Gabriela en este momento. Don Elian, usted que tiene las dos experiencias, desde Casa Presidencial, desde el Ministerio de Hacienda y también desde el INSS, ¿se puede ejercer alguna presión para que el INSS ceda o lo haga o firme? Eso iba a decir yo. Es que presión se puede ejercer, pero igualmente el INSS puede decir que no. Es decir, todos estamos sujetos en la vida a presiones, todos. Básicamente lo que hay que tener es el carácter suficiente para decir que no y la justificación. Y en este caso la justificación desde el punto de vista legal la tiene el INSS, la justificación desde el punto de vista reputacional la tiene el INSS, la justificación desde el punto de vista técnico de que el seguro no... la siniestralidad del seguro es una siniestralidad que puede ser muy alta y que el costo de la prima tiene que ser muchísimo más alto, también es un tema que lo tiene el INSS de su lado. Así es que con todos esos elementos en consideración, me parece que el INSS cuenta con las herramientas para decir que no. Ahora, don Elian, estamos hablando del INSS, pero hay que preguntarlo. No se hizo un concurso. Si fuese el caso, se hace un concurso para que participen empresas privadas, ¿aplicaría también? El concurso se puede hacer, pero no pagando la póliza al Estado. Ahora, yo sí le digo una cosa, cualquier empresa privada le va a cobrar a usted más, una prima muchísimas veces más alta que esa de 250 millones de colones al año. Estamos hablando de que la cobertura que se está ofreciendo es de $500,000, es decir, prácticamente el monto de la prima por persona. Habrá que ver si es por persona o por evento por persona, en cuyo caso esto se dispararía muchísimo, ¿verdad? Sería un costo muy, muy alto. Entonces, cualquier empresa privada puede ofrecer la póliza, sí, la puede ofrecer, pero no podría ofrecerla pagada por el Estado, porque eso es una disposición de ley que dice claramente que la póliza la tienen que entregar cada uno de los funcionarios y no el Estado propiamente dicho. Y esa información es muy probable que el Estado sí la sepa, que el Ejecutivo sí la sepa, que va a ser muchísimo más cara y que no le van a permitir que sea una póliza pagada por el Estado. Probablemente sí, probablemente eso es un tema que ellos tienen que manejar. Don Elian, los abogados que ha consultado, incluso el diario Extra que publica hoy precisamente una entrevista con don Marco Antonio Sánchez también, la palabra que uno más ha leído en torno a este caso es ocurrencia. Yo no sé si usted tenga algún calificativo de todo esto que usted ha leído y ha reaccionado en estos días. Bueno, yo por ahí les dije que era que querer que la póliza se la pague el Estado cuando tiene que pagarle ellos mismos es ser muy carebarros, ¿verdad? A mí lo que me parece es eso. Vea, yo nada más le recuerdo a la gente porque a veces se nos tienden a olvidar ciertas cosas. Nosotros como funcionarios pagamos esas pólizas. Yo que estuve ahí, yo las he pagado, pero además, vea, en este momento los ministros y los viceministros tienen un mucho mejor salario. Empezando esta administración, el primer acto de esta administración fue prácticamente duplicar el salario. Vea, en el caso del ministro de Hacienda que está ahora, don Nogui, y lo leía en otro medio, el salario de él es de 3.9 millones de colones, que no necesariamente uno puede decir que es un salario altísimo comparado con salarios en el sector privado. Pero ese salario de don Nogui es más del doble del salario que yo tuve como ministro de Hacienda. Más del doble. Y a pesar de eso, con la pandemia del COVID-19, nosotros como gabinete tomamos la decisión de reducir nuestros salarios en un 15% durante 18 meses. Es decir, el salario mío al final era un salario bajísimo y el salario de los otros compañeros del gabinete también. Y a pesar de eso pagábamos nuestras pólizas. Entonces, ¿cómo es que a estos señores y señoras se les aumenta el salario significativamente y ahora además ni siquiera quieren pagar sus pólizas? Por eso yo decía
Eso es una carebarrada y es una auténtica barbaridad que sea una acción que está llevando adelante el gobierno de la República. Esperaremos hoy entonces ese pronunciamiento del que hemos hablado, que seguramente, porque se ha especulado que sea hoy, pero bueno, esperaremos cualquier información, explicación que entreguen también desde Casa Presidencial. Don Elian, como siempre, usted es muy amable con nosotros. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Que le vaya muy bien. Don Elian Villegas fue ministro de Hacienda, fue presidente ejecutivo del INS, esta mañana con nosotros aquí desde Buena Mañana.